Bueno, y efectivamente estamos en una situación de emergencia con respecto a lo que ocurre en cuanto a materia sanitaria. Los hospitales se están llenando y ante este escenario, hoy fue presentado ante la Comisión Permanente del Congreso este proyecto de ley por parte del diputado Hugo Ramírez, que establece un pase sanitario que estaría vigente en Paraguay si esto cuenta con el aval de la Comisión Permanente. ¿Cómo se estaría implementando esto? Exigiendo por parte de propietarios de establecimientos y también por parte de encargados de eventos masivos el carnet de vacunación con la fase completa, con el esquema completo a todo aquel que desea asistir. Por un lado, se respeta la postura de los que no acceden a las vacunas, pero por otro lado prácticamente se los deja acorralados ante esta situación, ante este proyecto de ley. Escuchemos lo que plantea el diputado Ramírez. El pase sanitario significa que para que vos puedas asistir a un evento de concurrencia masiva, te van a exigir el pase sanitario. 2 vacunas, la primera dosis y la segunda dosis. Eso vos tenés, la tarjeta de vacunación. y vos tenés eso en algo impreso, una libretita que te da el Ministerio de Salud. Eso lo podés tener ya de manera digital e inclusive en tu celular. Y el que incumple va a tener una sanción punitoria, ¿verdad? Que va a ser multa de hasta 40 jornales, de hasta 41 millones, que son 500 jornales, y eso va a ser destinado en un fondo COVID para que administre el Ministerio de Salud y que puedan ser atendidas personas que tienen la enfermedad. Si yo no me vacuno, no me quiero vacunar, no voy a tener derecho entonces a ir a la colación de mi hija, de mi hijo. ¿Qué pasó? De hecho, este fin de año se vio mucho eso. Y no vas a poder acudir. Si es tu decisión no vacunarte, vas a tener que asumir las consecuencias. Bueno, este proyecto de ley que fue presentado hoy ante el Congreso está en el centro del debate y de la polémica, sobre todo por su aplicabilidad o no, teniendo en cuenta la Constitución Nacional. Ale Pereira nos amplía este tema con un abogado analista. Contigo, Ale, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Un cordial saludo para los compañeros y los televidentes. Y son varios sectores ya los que se pronunciaron ante este polémico proyecto. Se podría decir el sector gastronómico, por ejemplo, ya emitió su opinión al respecto. Pero, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué es lo que la Constitución también dice referente a este proyecto que ya fue presentado por el diputado? Y en ese sentido vamos a hablar con el abogado Hugo Estigarribia para que él nos explique más qué fue o qué dice la Constitución referente a este proyecto que busca, por decirlo de alguna forma, no sé si discriminar, doctor, usted me va a corregir, pero hacer esa diferencia entre los que ya están vacunados y los que todavía no acceden por algún motivo a estas dosis. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, un saludo a la teleaudiencia, feliz año 2022. Efectivamente, bueno, la Constitución establece la igualdad ante la ley, ¿verdad? O sea, todos somos iguales, la Constitución no discrimina. Según el artículo 46 de la Constitución, no se puede discriminar a nadie, ¿verdad? Ahora hay otros artículos de la Constitución, como el artículo 4 del derecho a la vida, como el artículo 68 del derecho a la protección a la salud. Después también hay otros artículos que facultan al Congreso a dictar leyes de emergencia sanitaria, que podría haber sido las que se dictaron en el marco de la pandemia, ¿verdad? Ahora, este proyecto de ley, tengo entendido que establece la obligatoriedad de la vacunación, ¿verdad? Y eso es imposible de aplicar conforme a la Constitución, porque la Constitución también establece la libertad de las personas. Después del derecho a la vida está la libertad. Y es libertad o no de la persona vacunarse, porque en este caso, si bien el no vacunado está corriendo un riesgo, está corriendo él el riesgo, porque el no vacunado se puede enfermar grave y puede morir. Pero el no vacunado no es que deja de contagiar, si se puede contagiar y puede contagiar. O sea, él se contagia y contagia a los demás. No es como otras enfermedades que vos estás vacunado, no te contagias y no contagias a los demás. Entonces la diferencia entre vacunado y no vacunado es bastante relativa. Lo que sí se podría ver y aplicar es que al no vacunado se le considere una manera diferente en la atención en la salud pública. A pesar de que, repito, la Constitución establece que todos son iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque a ese no vacunado se le dio la opción de vacunarse desde el Estado. El Estado le ofreció la opción, o le ofrece la opción de vacunarse y al vacunarse evitar enfermarse gravemente. Y al enfermarse gravemente, él ocupa un lugar en el hospital que puede ocupar un vacunado por otra enfermedad.
o por la misma enfermedad. Entonces por ahí se podría ver, pero hay que tener mucho cuidado con esto, que se tiene que cumplir la Constitución, el artículo 137, que la Constitución está por encima, la Constitución, los tratados, las leyes. Y otro tema que puede sí afectar a los establecimientos comerciales, como escuché, restaurantes, y eso es el derecho de admisión que tienen los restaurantes, los locales privados, porque cuando un individuo o una dama van a un restaurante, entran a una propiedad privada del propietario del restaurante, ¿verdad?, que está abierto al público, pero ese lugar se puede reservar el derecho de admisión, por ejemplo, a los no vacunados. Entonces es un facultativo del propietario. Él, como es propiedad privada suya, puede discriminar quién entra y quién no entra. Entonces es diferente el trato, ¿verdad? Pero desde el Estado obligar, a pesar de que todos queremos que la población en general, el 100% de la población paraguaya esté vacunada, y podría ser una medida de presión para que se vacunen, no podemos violar la Constitución, y los legisladores no pueden hacerlo al legislar, ¿verdad? Entonces yo lo que estaba planteando hoy en algunos medios que me consultaron es que se abra un debate amplio sobre este proyecto de ley, que se hagan audiencias públicas, que se consulte con juristas, con médicos, etcétera, etcétera, si es viable o no un proyecto de ley de este tipo. Yo creo que en estos casos lo mejor es concientizar, hacerle entender a la gente que si no se vacuna y se enferma grave, se puede morir o puede quedar en la ruina para salvarse, o puede quedar con secuelas de por vida. Entonces no hay mejor manera de cumplir la Constitución y de lograr la convicción de la ciudadanía que convenciendo. Y otra cosa, también desde el Estado se debe llegar a los lugares donde están los individuos, a los ciudadanos, a los compatriotas. En el campo, por ejemplo, no se ha aprovechado el año escolar. Ahora me dicen que cuando inicie el año escolar va a iniciar a fines de febrero, ¿verdad? Eso se debería haber aprovechado, ¿verdad? Entonces, muchas instancias que se podrían haber aprovechado para vacunar a la gente o para concientizar o para hacer saber no se han usado. Y ese es el rol del Estado. El Estado no puede violar la Constitución para tratar de imponer vacunas, pero sí convencer, pero a la vez respetando la Constitución. Entonces, doctora, a su criterio, este pase obligatorio se podría decir que debe estar también direccionado a cuestiones como servicios de salud para los no vacunados, por ejemplo. Claro, habría que ver un poco eso, ¿verdad? Habría que ver por qué la salud pública es también para todos. O sea, tampoco la salud pública puede discriminar. Pero habría que ver porque si el Estado le da la posibilidad de no tener una enfermedad en un estado grave, y ese particular no aprovecha la oportunidad y se enferma grave, entonces hay que ver si es que el Estado le puede atender igual que aquel que sí usó la oportunidad que le ofreció el Estado. Entonces, esas sí son peculiaridades. Y también quiero recordar que hay leyes, por ejemplo, los reglamentos migratorios, por ejemplo, Paraguay creo que establece que tienen que entrar los extranjeros con doble vacunación. Ahí vale. Sí, o para el paraguayo que va a Brasil tiene que exhibir carnet de doble vacunación, o Argentina, incluso PCR, Uruguay también. Entonces, eso, por ejemplo, son normas para los extranjeros. Para el paraguayo, no, el paraguayo puede entrar y salir por la Constitución, ¿verdad? Esté o no esté vacunado, por ejemplo. O sea, pero sí para el extranjero le establece esas normas. O sea, hay otro tipo de normas, pero yo creo que hay matices en esto. También creo que hay un poco de populismo detrás de estos proyectos de ley, porque se busca captar la adhesión de los vacunados versus los no vacunados, o a la inversa, hubo otro diputado que estaba a favor de la no vacunación, ¿verdad? O sea, ya la gente que plantea esto está buscando rédito electoral y no precisamente el cumplimiento de la Constitución, para lo cual juraron, porque estos diputados juraron cumplir la Constitución y las leyes, y los senadores también, entonces deben cumplir la Constitución. Yo no admito que haya un legislador que plantee normas o sancione leyes contrarias a la Constitución. Juan, si me permitís, le podemos colocar el sistema de retorno también al doctor. Asimismo, Ale, muchas gracias. Para las consultas también que tengan desde estudios. ¿Qué tal, doctor Estigarribia? Les saluda Juan Cáceres Trocha aquí desde estudios. La pregunta que tengo para ustedes es acerca de la aplicabilidad. Más allá de que esté por delante o por detrás de la Constitución, tenemos la experiencia de una fiscalía y un equipo policial
que no dio abasto para controlar siquiera una cuarentena sanitaria en su momento, y probablemente esto recaería en ellos nuevamente en cuanto al control de establecimientos privados, a ver si dejan o no entrar a gente vacunada o no. Más allá de lo legal, ¿es aplicable esta ley en la práctica? Bueno, yo creo que la Fiscalía y la Policía se han excedido en ocasión de la cuarentena, porque la Constitución garantiza libre tránsito. Y creo que por un decreto estaban deteniendo gente, incluso imputaron, y la Defensoría Pública lo ha defendido con éxito, ¿verdad? Gente que ha sido demorada, detenida, procesada, que tiene hoy derecho a hacer juicio de indemnización de daño y perjuicio contra el Estado paraguayo por daño, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía y la Policía, yo creo que no han podido cumplir adecuadamente su rol, y menos podrían hacerlo en estos casos, ¿verdad? Yo creo que por eso digo que es muy delicado sacar normas que violan la Constitución, porque ahí también podés incluir al Ministerio Público y a la Policía en una acción contra la propia Constitución. Entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado con este tipo de normas y hay que debatir a fondo. No digo que se rechace de buenas a primeras, ¿verdad? Pero sí que se debata y se analice, y después de un análisis profundo, si se decide modificarla. Pues yo no tengo el texto completo de la ley, porque también hay un viejo refrán que dice: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Puede ser que haya buenas intenciones detrás de esto, a lo mejor no son intenciones populistas, ojalá que no las sean, ¿verdad? Pero hay que analizar, este tipo de proyectos son así como bombas que caen en el verano, ¿verdad? En el receso legislativo. Y eso es lo que hay que evitar. Tratar de tirar así bombas de repente, cuando que es el momento de convencer y no de imponer y generar reacciones adversas. Asimismo, doctor, muchísimas gracias por estos datos, y bueno, vamos a estar muy pendientes de este debate amplio que todavía se va a extender seguramente a partir de este momento. Gracias, doctor Estigarribia. Consultita con el doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes y que tengan un buen año. Encantado. Doctor Estigarribia, ¿me escucha todavía? Sí, le escucho. Carlos Troche te saluda, doctor. ¿Cómo te va? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, excelente. Bueno, simplemente para cerrar y no dejar nada en el tintero, por una cuestión ya básicamente de confirmación, en este contexto actual, con nuestra Constitución, es imposible una ley que obligue a nadie a vacunarse. Quiero simplemente cerrar y dejar bien puntual este tema, doctor. Desde mi punto de vista, sí, es imposible, porque atenta, repito, contra la igualdad ante la ley, artículo 46, contra la libertad de las personas y la dignidad de las personas. Una persona es libre o no de vacunarse, prevenir una enfermedad grave o la muerte, y si no quiere hacerlo, también es libre, ¿verdad? Entonces, nuestra Constitución es bastante garantista en ese sentido. ¿Y como la libertad de las empleador, personas. y como empleador, tanto el Estado y el sector privado, doctor? Bueno, ahí es mucho más grave. Cuidado a los empleadores que piensan despedir a la gente por no tener vacunas, porque ahí sería un despido injustificado. Eso daría derecho al trabajador a demandas en el fuero jurisdiccional laboral, ¿verdad? Entonces, no se le puede despedir a la gente por no tener vacunas. Eso también me enteré que hay, ¿verdad? En algunos casos. Entonces yo creo que eso es muy grave. Cuidado con eso. Yo creo que no es una causal de despido. Al contrario, y más aún, repito, porque el hecho de estar vacunado no significa que no contagies a otros. No, claro. Esta no es una enfermedad que al vacunarte vos ya no la adquirís y no contagiás. Pueden haber otros casos. Entonces, en este caso puede ser una excusa para desprenderse de algunos trabajadores que están por tener estabilidad laboral, de no indemnizarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que no procede de ninguna manera. Doctor Estigarribia, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Un gran saludo y mis respetos. Gracias, muy amable. Gracias.